Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Pornografía en las redes. Descontrol sin freno. Va en aumento y parece que nada ni nadie pueden frenar la adicción a la pornografía. Sin importar las edades, este índice elevado nos habla del peligro que significa la exposición en los propios hogares, con la ayuda de Internet, a millones de niños que diseminan y se recomiendan el gusto por esta práctica de ver estos contenidos que ya no tienen control. La tarea empieza en casa, pero ¿cómo establecer un control efectivo sobre la atracción permanente hacia lo prohibido en edades donde la curiosidad puede más que la sensatez o el buen juicio, cuando un tercio de todo el tráfico de Internet es pornografía? Hoy pondremos sobre la mesa este preocupante tema y lo analizaremos con dos profesionales en la materia que aportarán sus conocimientos y experiencias para aclararnos dudas sobre esta afición peligrosa y sus alcances en edades no recomendadas. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy, además de interés general, va a ser un tema educativo, un tema que a todos nos interesa. Y tengo la visita en el estudio de dos personalidades que les agradezco muchísimo su presencia. Vamos a saber un poquito más de ustedes. En un minuto regresamos, si me permiten. Claro. Sí. Psicóloga Roberta Medina, especialista en sexualidad humana, sexología educativa, maestra en terapia familiar y de pareja, maestra en sexología clínica, manejo y sensibilización de grupos y actualmente estudia su 6ª maestría en el Instituto Kaplan de Madrid, España. Se ha desarrollado como sexóloga y terapeuta sexual desde 2005. Además, cuenta con 12 años de experiencia en terapia individual, de pareja y tratamientos de disfunciones sexuales. Conferencista, ponente y facilitadora de talleres en diferentes foros y congresos a nivel local, nacional e internacional. Ha dedicado 16 años a la docencia en distintas universidades. También nos acompaña Carlos Javier Gutiérrez Campos. Es licenciado y maestro en psicología familiar. Además, es hipnoterapeuta, fundador del Instituto Cultural del Norte y del Instituto Mexicano de Cultura, Arte y Desarrollo Humano. Docente en la licenciatura y maestría de psicología familiar. Orientador de nivel medio superior y superior. Terapeuta familiar, de pareja y adicciones. Además, conferencista y tallerista en psicología, hipnosis y desarrollo humano. Ha dedicado más de 10 años a la investigación sobre el síndrome de alienación parental y actualmente es director del Instituto Psicológico del Noroeste. Ya de regreso, ahora sí, para entrar en tema y bueno, otra vez el agradecimiento a ustedes. Ahora sabemos quiénes son porque han proyectado su imagen y su currículum. Aunque a ti, doctora, ya te tuve en el programa hace un tiempo, hace un año y medio o 2 años y fue un programa muy socorrido, lo recuerdo muy bien. Bueno, entramos de lleno en el tema que según las estadísticas, 9 de cada 10 niños y 6 de cada 10 niñas están expuestos a la pornografía en línea, es decir, a las famosas redes. Mucho antes de los 18 años, que es la cifra que nos preocupa, es decir, las edades que nos preocupan. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuándo empezó todo esto de que nos están arrojando estas cifras terribles? Pues es un problema muy amplio y no lo puedes abordar sobre una sola arista. Si vas sumando la novedad del Internet, en donde la información de cualquier tipo está accesible, no está filtrada, donde antes para ver un torso desnudo era dificilísimo, ¿no? Y ahora pues es increíblemente fácil, simple, acceder a cualquier tipo de imagen. Súmale también este tiempo posmodernista donde todo es relativo y los valores cambiaron. Súmale también a los papás que tienen mucho trabajo que hacer para sostenerse como lo podríamos haber hecho hace 30 años. Súmale este individualismo
y la falta de autocontrol que tiene un niño a esta edad, pues tienes un caldo de cultivo para cualquier tipo de adicción, no solo de pornografía, sino de cualquier otra sustancia. Sí, los juegos también. Los videojuegos. Y habría que sumar esto que hay una falta de actividades, ¿no? Anteriormente, justo como lo comentabas, el conseguir un material sexualmente explícito era muy complicado. Yo creo que todos recordamos aquellos momentos en los que tenías que recurrir a alguien que pudiera conseguirte esta revista. Era una sola revista que se turnaban entre muchos amigos, pero no solamente estaba esa actividad, o sea, también había el jugar, el tener otras competencias, y hoy por hoy cada vez es más solitario el tiempo que se pasa, y mucho es a través de todos los dispositivos electrónicos y la interconectividad. Hoy por hoy pareciera contrario que si no estamos sobre la red, sobre todo entre más pequeños somos, más desconectados estamos del mundo. Y en ese sentido, entonces, el poder tener un criterio de qué material elegir, mucho tiene que ver con qué manera se ven estos temas de forma natural también en casa, que esa es una de las situaciones. Entre más vayamos prohibiendo las situaciones o entre menos hablemos de las posibilidades, menos les damos a los chicos las habilidades para poder elegir de una buena forma que les suma y que puede ser un desperdicio de tiempo, claro, que derive en alguna situación dañina. Claro, lo que dice Carlos es cierto, hay acceso a un montón de cosas, no solo a la pornografía. Lo que pasa es que uno espera que por ser un tema más delicado esté más controlado, y ahí nace la equivocación. Es decir, hay acceso entonces libre a todos los temas, ya no hay límite. O sea, claro, si abres una página de cualquier navegador, hay una página que es de incógnito. Los niños las conocen muy bien, y tienen acceso a pornografía gravísima, ¿no? Porque podemos hablar de niveles de pornografía. Actualmente ya podemos dividirlo en 1000 cosas, ¿no? ¿Hay niveles de pornografía? Sí, sí, ¿no? Hay páginas que te muestran cosas terribles, ¿no? Ni las quiero decir porque de aquí anotan, ¿no? Claro. Pero, mira, checa esta parte, ¿no? Los padres se han vuelto muy negligentes, realmente negligentes para el cuidado, ¿no? Y imagínate un niño, déjame tratar de explicártelo en términos medio psicoanalíticos. Imagínate, adelante. 3 figuras, 2 caballos, uno blanco y uno negro, ¿no? El blanco, uno que te dice pórtate bien, sigue las reglas, que es uno que le dicen el super yo. Imagínate otro caballo negro que dice, no me importa, esto es mío, yo lo quiero, no me importa lo que suceda, es para mí. Y un jinete que controla estos 2 impulsos, que es el yo, ¿no? Va controlando, a la medida que uno crece, el yo también crece, y estas 2, angelito y diablito, pues van tomando control. Pero imagínate un niño que está atrapado en sus pulsiones, y una de las pulsiones más fuertes es la pulsión sexual. Claro. Entonces, cualquier cosa que lo lleve a sentir satisfacción sobre esa pulsión, pues le va a traer. Claro. ¿No? Y si el papá le dice, no veas eso, son cochinadas, pues lo va a hacer todavía más oculto y se va a hacer un experto en ocultar y en ver contenidos verdaderamente lastimosos. No por ponerle una etiqueta de bueno o malo a la pornografía, sino graves para la edad del niño, ¿no? Y eso, como te decía, la negligencia de los padres y la falta de cuidado por los requerimientos laborales y sociales actuales, pues los niños se crían solitos. Y si lo premias, porque, ay, mira qué inteligente el chamaquito de 5 años con la tablet, y si no se la das, te hace un drama, pues se la das y estás orgulloso de que mueva el internet y eso, pues te descuidas, es fácil descuidarse, y los niños de 8 o 9 años con mucha facilidad escogen temas difíciles, ¿no? Temas difíciles de entender para ellos, no solo pornografía, claro, otros más. Y en ese sentido también quiero sumar lo siguiente. Así como existe la facilidad para estos sistemas, de verdad que cuando nos adentramos en identificar, hay muchísimas personas que también están desarrollando aplicaciones, candados y otras posibilidades. Pero justo seamos realistas, los jóvenes nos ganan en el avance de la tecnología y hay muchos adultos que no se han querido actualizar.
Y entonces no buscan estas herramientas. Muchas de ellas están sin costo, muchas de ellas en cada actualización, por ejemplo ahora de los sistemas iOS del iPhone, los mismos programas traen ciertos bloqueos. Y si bien es cierto que definitivamente los jóvenes van a encontrar cómo desactivarlos, pues bueno, si es que no te das a la tarea de estar actualizado, claro, y de estar buscándolo, pues muchísimo más fácil les estarás dejando el campo. Porque es cierto, o sea, hay una curiosidad y tengamos presente que esto es algo muy, muy natural, ¿no? Desde el momento en el que vamos identificando cómo funciona nuestro cuerpo, en el que a través de un tocamiento vamos sintiendo placer y entonces en la manera en la que no haya algo que nos pueda guiar hacia otras formas de placer, pues evidentemente vamos a consolidar esto porque realmente estos materiales están presentes y no nada más hablemos de lo que se conoce como pornografía o material sexualmente explícito, ya no necesitas ir a esos materiales. Si tú ves una telenovela, si tú ves un anuncio, de verdad es que hay productos que no necesita que se le vean los glúteos a la chava, pero se le están viendo. Claro, y si yo como hombre festejo esto, cuando estamos viendo quizá algún juego, ¿no? Un partido, también los chavitos van aprendiendo de nuestro propio ejemplo. Y de repente creemos que la educación es algo que nos sentamos a hablar sobre la mesa y que yo puedo actuar de otra manera y que eso no los va a permear. Pero lo cierto es que el ejemplo y la manera en la que nosotros hablamos de las mujeres, de la sexualidad, de los cuerpos, son lo que también ellos van aprendiendo. ¿A qué edad se empieza, Carlos, el niño a tener curiosidad en su sexo? Bueno, niño o niña. La pulsión sexual es inherente a la vida del ser humano y la vamos experimentando de diferentes maneras conforme vamos creciendo. Siempre hay placer genital desde que nacemos, pero se va desarrollando poco a poco en la primera y segunda infancia. Por ahí de los 8 años existen más curiosidades cuando superamos esta parte de... 8 años. Sí, cuando empezamos a separarnos el gusto por nuestras madres o nuestros padres, nos tenemos que enfrentar al gusto por el sexo opuesto, por el mismo sexo, fuera de la relación paterno-materna. Ahí empieza, ¿no? Vamos desarrollándonos y si los papás no son inteligentes en el autocontrol, fíjate, en enseñar la habilidad del autocontrol y saber discernir qué es conveniente o no, para no ponerle una connotación axiomática, ¿no? Para no ponerle un valor ahí. Lo que es conveniente o no para tu vida, lo que es agradable o no. Es como enseñar a una persona a comer, ¿no? Te puedo enseñar a que comas puros tacos de buche o te puedo enseñar a comer un plato de sopa, ¿no? Igual con el sexo, igual se enseña. Entonces, si no tuviste ese cuidado de enseñar una sexualidad saludable, en la adolescencia la pulsión es irrefrenable. Entonces, el adolescente va a hacer todo lo que sea posible para estar satisfecho sexualmente. Y a veces con mucha frustración o con muchos problemas. Entonces, piensa en que tu hijo o tu hija siempre va a tener esta pulsión desde que nace y se va a ir desarrollando. Ese es el problema a la edad de los 7, 8 años, antecito, que les permites ver material pornográfico, que es abuso sexual por negligencia. Construyen una idea del sexo muy equivocada, muy fantasiosa, que no les permite desarrollarse satisfactoriamente en esa área. Ahora, hay un fenómeno, por ejemplo, en las niñas de Estados Unidos de 12 o 13 años, que sienten o creen que la felación es la forma de tener una relación sexual satisfactoria. ¿Por qué? Pues porque lo aprendieron a través de la pornografía, ¿sí? Hemos regresado, no sé si te ha tocado, que hemos tenido que regresar a los valores de la virginidad como una forma extrema de regresar a una vida sexual saludable. ¿Por qué? Porque tienes hipersexualidad, y lo decía Roberta ahorita. Cualquier anuncio de televisión, cualquier actriz, cualquier cantante, pues siempre es hipersexual y las niñas lo imitan y es bien bonito ver a la cantante y al niño bailando, pero ya en su mente trae la connotación sexualizada. Bien. Y no estoy hablando que la sexualidad sea mala, simplemente estoy diciendo cómo se le estás entregando y bajo qué criterio tu hijo la obtiene, ¿no?
Y es que Interesante. habría que pensar que no solamente es cuando ya empezamos a considerarlo, sino desde muy pequeño, o sea, desde la manera en la que nosotros llegamos a pensar que el niño ya se durmió y que entonces ya podemos tener un encuentro erótico. Cuando yo en consulta puedo decirles que he tenido muchísimas personas que me dicen que no se dormían, que estaban conscientes de lo que sucedía, sin embargo no lo pueden explicar, ¿no? ¿Consciente y pendiente o consciente? Muchos lo viven con ansiedad, muchos sienten una desesperación de no saber qué es lo que está sucediendo, muchos interpretan, porque bueno, si nos quedamos como en la situación muy visual, puede ser un acto pues de sometimiento, ¿no? Entonces, hay quienes no consienten en pensar que los niños puedan entender, y son pequeños, quizá no se lo puedan explicar o no te lo verbalizan, pero sí empiezan a darse cuenta a través de estas prácticas donde pensamos que no está viendo, donde empezamos a tener interacciones, donde vemos pornografía, ¿no? Pensando que ya no se va a dar cuenta, o donde festejamos ese tipo de acciones que a nosotros también nos parece muy, muy gracioso. Entonces, vamos otorgándoles oportunidades, acciones que no necesariamente están contextualizadas en un marco de valores, que definitivamente los valores son importantes. Claro. Y de repente nos peleamos mucho con la idea de pensar que los valores ya no están de moda, ¿no? Pero lo cierto es que siempre el respeto por ti mismo va a ser un valor importante y trascendental. No, sí, ya me están despertando de muchas cosas que son reales. Carlos, ¿empieza el interés por el sexo primero en la mujer que en el hombre o es parejo? Bueno, mira, la pulsión sexual tiene que ver con el individuo, ¿sí? Es más apremiante en el hombre a cierta edad que en la mujer, eso por cuestión de biología Claro. y especie, pero no puedes decir en cuál se desarrolla primero uno en el otro, es individual y puede ser muy activa o muy pasiva dependiendo del temperamento de cada individuo, y eso es desde que se nace. Es como huella digital, ahí Pues cada no hay uno. manera, y hay que saberlo manejar, ¿no? Y también tiene que ver con las interacciones, ¿no? Volvemos a esta situación donde muy probablemente cuando todavía tenemos esta cultura machista que a veces no la identificamos, pero si de repente empezamos a decirles, ay, mijito, igual que yo, no, mira qué guapa está esta chava, o ya tienes novia o no tienes novia, y se nos parece muy, muy gracioso, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente que lamentablemente también existe el despertar sexual involuntario que ocurre pues por un acto de violación, ¿no? Donde muchas veces esto llega a dejar secuelas y donde puede entonces despertar en los niños la sensación erótica y placentera, que nos cuesta trabajo entenderlo y que incluso pudiera sonar aberrante, pero es cierto. Finalmente, las terminales nerviosas están ahí desde que nosotros nacemos y se reconocen que hay erecciones intrauterinas, entonces pues existe, ¿no? Si nosotros, si se toca, puede generar placer y entonces puede dejar en los pequeños la sensación de, bueno, esto quiero, o bien cuando los muy pequeños se identifican, que están reconociendo su cuerpo, todos los niños que primero encontraron que tenían pene, y de repente lo tocan, sienten bien, y no tienen otra cosa más con que entretenerse. Es frecuente que pues si no tienen hermanitos, no los llevan a pasear, no nada, de repente el niño está aburrido y pues está tocándose, ¿no? Porque esto les genera placer. Entonces, sí, es muy variable. Yo que tengo atendiendo estos casos 15 años en temas de sexualidad, encuentro variación, sin embargo, sí es mucho más frecuente que el inicio de la autoexploración en los hombres sea a más temprana edad que las de las mujeres. Las mujeres. Pues está divertido. Ahora fíjate, estamos hablando de sexualidad y pornografía. Y si hablamos de sexualidad, pues sería muy bueno diferenciar que la sexualidad es eso. No tiene ninguna otra connotación. Nosotros hemos erotizado el acto reproductivo, ¿sí? No solo a una situación de placer físico, sino una situación de placer mental, erótico. Y bueno, hay culturas que lo han logrado de manera extraordinaria, ¿no? El Tao del sexo o el Tantra, ¿no? Que se habla de una sexualidad muy espiritual, ¿no? Y que lleva a las personas a niveles superiores de conciencia a través del servicio al otro, del amor. Pero hay otras partes muy burdas, por eso te lo comparaba casi con comida, ¿no? Situaciones de pornografía light que te pueden ser hasta educacionales, ¿sí? Que no tienen ninguna otra pretensión que mostrar un acto sexual agradable y punto. Y hay otro tipo de pornografía que puede ser hasta violenta
o fantástica, ¿no? Que deforman la estructura de pensamiento de los más jóvenes. Pudiéramos pensar o pudiéramos empezar a dividir esta situación de la pornografía y darnos cuenta que la pornografía educa para bien o para mal. ¿Sí? Independientemente de las edades. Independientemente de las edades. No sé si te habrá tocado algún caso de alguna señora que te diga, yo no sabía para qué era el pene hasta que vi una película pornográfica, ¿no? Mi marido jamás me enseñó eso, ¿no? Hay muchas cosas que hablar al respecto, pero regresando al tema de la pornografía y qué secuelas da en la infancia, pues son muy graves, de forma. Definitivamente sí hay una parte de aprendizaje que pudiera ser útil como para términos creativos, pero considero que esto es cuando ya estamos a un nivel de madurez. Porque en lo contrario, me he topado con muchísimos hombres que tienen problemas en calificar su desempeño sexual porque no cumplen con las medidas, las proporciones, las duraciones, ¿no? Y entonces se torna en todo lo contrario. Supuestamente ideales Sí. Exacto. o el estereotipo que existe, claro. O mujeres que entonces no pueden comprender por qué es que su pareja se erotiza con la pornografía y que empiezas en un proceso de comparación de es que eso le gusta y yo no soy así, ¿no? Entonces, sí, como todo, puede tener esta doble posibilidad de formar o de no formar. Yo lo que francamente empiezo a preocuparme, y esto ya pasando un poco más de la infancia, es en la época de la adolescencia, que hoy por hoy estamos viendo que de verdad es que se está normalizando en un extremo esta situación de utilizar los teléfonos celulares para compartir fotografías o nudes, ¿no? Hoy por hoy vemos que las chavitas ya de 12, 13 años comparten sus nudes, que para términos generales un nude es una fotografía que muestra alguna parte de tu cuerpo desnuda, y entonces las chavitas de verdad es que están compartiendo sus fotografías estando en la secundaria, se las comparten bajo la creencia que se las están mandando a su novio, ¿no? Que sabemos que una de las características de los enamoramientos en la adolescencia es que son muy intensos pero son muy breves. Noviazgo termina. Estos chavitos comparten las fotografías en lo que hoy por hoy llamamos los packs, que son pues estos paquetes o este conjunto de fotografías. Ajá. Y hay personas que incluso llegan a vender estos packs, ¿no? Y que los se conocen como caldo de pollo. Entonces, de verdad es que cuando ustedes vean caldo de pollo, se refiere a estos packs, ¿no? O a pornografía infantil, child pornography. Entonces, no tiene nada que ver con la cocina. No tiene nada que ver con la cocina, y de verdad es que te lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? En todas las redes sociales claro, te lo encuentras. Claro. Entonces, a mí me parece muy preocupante porque de verdad me han pedido ir a dar pláticas, talleres, conferencias a otros estados de la República, porque se ha dado una situación donde entonces esta fotografía que la chavita compartió se generalizó en todos los lugares, existen quienes la juzgan, ya la chica no quiere ir a la escuela, y sabemos que hay casos que se han documentado más en Estados Unidos, lamentablemente en México no se ha sabido de uno, pero sé que seguramente ha de haber sucedido, de chavitas que prefieren suicidarse porque no saben cómo asumir esta situación, ¿no? Y que todo parte desde una parte muy fantasiosa de es que lo amo, es mi novio y puedo confiar en él, ¿no? Entonces, de verdad es como entender que esto no nada más se trata de los grandes productores de pornografía, se trata de que hoy por hoy, en general, como seres humanos, nos parece casera, muy sencillo claro, generar ese tipo de material. Claro, claro. Según Pornhub, que es el sitio de pornografía más grande en Internet, las estadísticas que genera el año pasado es que cada minuto se suben 2 horas de videos de pornografía amateur o casero. Entonces, démonos una idea de que finalmente hay una necesidad también de los seres humanos. Hay un mercado demandante, porque si no, ¿quién produce tanto para...? Nosotros mismos, porque nosotros nos queremos validar, porque a nosotros nos gustan los likes, porque nos gusta que los demás nos vean, porque habemos exhibicionistas, habemos personas que vemos que somos voyeristas, y porque a veces lo hacemos entre nuestras parejas, ¿no? Entonces, es de verdad cada vez una situación que está más cercana, que no es algo de los grandes productores de materiales, sino que nosotros mismos estamos contribuyendo a ello. Sí, pues antes era productoras completas que producían una película pornográfica o erótica. Sí, con una producción costosa o con actores o con, bueno, hay actores en la pornografía que son famosos, ¿no? Sí. ¿no? Y ahora
tu teléfono basta para producir un video de buena calidad. Casero, Casero. sencillo y rápido. Sin embargo, las personas consumen más la pornografía casera que la producida. Y hay diferentes cosas que decir también de qué producen. Vamos a un corte porque esto está interesantísimo. Se nos fue la primera media hora muy rápido. No se vaya, por favor, que como usted puede comprobar, esto está muy interesante. Regresamos rápido. De regreso con usted y con mis invitados de lujo en este tema tan apasionante y tan preocupante también. Estamos, otra vez les agradezco a los dos la presencia y bueno, estamos en este mismo tenor. Las investigaciones arrojan que los muchachos que empiezan a muy temprana edad con esto de la pornografía, llegan a los 20 años con problemas de disfunción eréctil. No sé qué tan cierto será, porque estas estadísticas, sobre todo cuando vienen de Estados Unidos, que hacen estadística para todo, para demostrarte que a los 60 tenés menos fuerza que a los 20, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esto, Carlos o Roberta? Pues es precisamente una de las áreas de especialidad en los casos que más atiendo en la clínica privada, temas de disfunción sexual, temas de eyaculación precoz, de falta de orgasmo, y de verdad es que sí es algo que existe. Yo quisiera decir que existe a lo largo de la vida, ¿no? O sea, los hombres se comparan, los hombres y las mujeres, nos comparamos con esto que vemos, y entonces cuando no cumplimos esos estándares, cuando no existe esa medida, esa duración, esa capacidad de eyaculación, esas medidas, números, todo esto, entonces sentimos que algo no está sucediendo y tenemos la falsa expectativa de que nuestros encuentros eróticos así van a ser. Pero no solamente es con los hombres, o sea, hay muchas mujeres que también viven muy frustradas, o hay hombres que están frustrados porque su mujer no reacciona como la chica de la película, y entonces esperan que hayan esos gritos, que haya sobre todo esta disponibilidad, como en las películas que carecen de guión, que es básicamente pide una pizza, abre la puerta y la otra ya está lista, ¿no? Para más de recibir a la pizza, recibir al pizzero. Entonces, ese tipo de cosas no suceden en la realidad. Sin embargo, hay situaciones interesantes que me gustaría puntualizar. Adelante. Se está dando un cambio en la generación de qué tipo de materiales sexuales funcionan, por ejemplo, para las mujeres o para algunos hombres que no gustan tanto de estos close-ups y estas situaciones, que es como producciones mucho más eróticas, o lo que le llaman porno para mujeres. Y entonces hoy por hoy ofrecen otras alternativas que justo pueden incentivar más tanto el deseo, como ya lo comentabas, como poder mostrar y enseñar diferentes facetas. Pero lo cierto es que sí nos marca un parámetro de lo que tendríamos que hacer, y por eso entre más consumen pornografía se da muchísimo más esta sensación de querer hacer lo que está ahí, y por esto también se amplía mucho el menú erótico, claro, que no siempre puede ser algo a sumar, porque de repente queremos hacer lo mismo que sucede en las películas, en nuestros materiales que estamos viendo, o de repente, sobre todo lo veo mucho, porque otro de los casos que mucho atiendo en mi consulta es personas que sienten que tienen una adicción con la pornografía, ¿no? Que les es incapaz controlarse ante el consumo, y entonces empiezan a incrementar esto de lo que Carlos mencionó de la clasificación de pornografía, que efectivamente le existe, pero más que hablar en términos de cuál es esta clasificación, empieza a ser tan variable sus gustos que existe ya por la práctica privada, por la práctica clínica. Los que nos dedicamos a esto nos podemos dar cuenta que muchas veces sí llega a repercutir en tu vida erótica con tu pareja, porque claro, entonces estás acostumbrado a que lo que ves es lo que necesitas. Lo ideal. Y hay cambios a nivel cerebral donde entonces eso es lo que te genera la excitación, y lo que tienes en casa te gusta, pero no es eso, y entonces se vuelve una dificultad también el responder en el deseo, y hay que reentrenar el deseo a nivel personal para poder readaptarte a lo que es la práctica real, ¿no? Porque empezamos mucho a envolvernos en esta fantasía como si eso fuera lo real, y también nos llega a costar trabajo no solamente de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, sino también de falta de deseo y de pues todas las consecuencias
consecuencias que conlleva la adicción a la pornografía, la adicción al sexo, a la masturbación o cualquier adicción. O sea, no te ayuda, sino que te aleja de la realidad. Muchas veces sí. Muchas veces. Como el niño que se cree Superman y se avienta de la ventana. Exacto. Claro. Es fantástico. Ahora, déjame describirte un poquito más ese dato que tienes. Adelante, Carlos. El trastorno de ansiedad, y que se manifiesta entre los 19 y 23 años, se transforma en enfermedades psicosomáticas o esquizoides o trastornos, ¿no? En montones de cosas. Y pues no es casualidad que vas sumando una cosa tras la otra y pues vas a tener muchachos de 20 años saludables con disfunción eréctil, ¿no? Y que, Como parte de un trastorno de ansiedad sumado a una adicción a pornografía. Trastorno de ansiedad. que como lo dice Carlos, se te suma y entonces empezamos a a no ser hábiles socialmente, a no tener pareja, no, porque entonces tengo miedo de que no puedo o que no lo voy a hacer o que ya eyaculo muy rápido, que no tengo erecciones y entonces empiezo a no tener amigos y de repente son chavos que están encerrados y que a lo que más abarca su socialización es a consumir pornografía o en grupo. Otros de los datos interesantes es la cantidad de mensajes y este proceso de redes sociales que se da entre consumidores de pornografía, que eso es también muy interesante, ¿no? Y cómo se da esta vinculación entre ellos. Entonces, cuando nos vamos alejando un poco y empieza a crecer nuestra ansiedad y empieza a impactar nuestras habilidades de socialización, de verdad es que puede llegar a ser un tema muy, muy, muy preocupante para algunas personas. Muy serio. Bastante. Sí, veo que sí, por todos lados hay que tratarlo. ¿La pornografía es la educación sexual de nuestros días? Sí. ¿Se puede decir eso o es? No, es que es verdad. La educación sexual en la escuela, por ejemplo, yo soy orientador, ¿no? y me enfrento mucho a esta cuestión de la educación sexual. Los muchachos lo saben todo, rebasan muchísimo lo que podemos enseñarles sobre sexualidad. Hablan ya de otros temas que para nosotros son todavía difíciles de manejar, ¿no? Y hablan de relaciones sexuales con una facilidad increíble. Por eso te digo, hay que quitarle la connotación moral a la sexualidad y darle la connotación adecuada que es parte de nuestra vida. ¿Cómo aprendemos a ver las cosas es importante, ¿no? Yo te puedo mencionar, por ejemplo, hablando de un tema en específico. Imagínate una mujer que muere y en los hospitales que ella tenía no había el más mínimo equipo de atención básica, ¿no? Mertiolate muere, pero en su cuenta bancaria hay 50 millones de dólares. ¿Qué opinas de eso? Pues es cruel. Pero si te digo que era la Madre Teresa, pues, caray, ¿cómo aprendimos a ver eso? ¿Sí? ¿Qué estamos enseñando a ver de la sexualidad y por qué necesitamos la pornografía? Porque es una necesidad social. ¿Por qué un niño necesita ver pornografía cuando puede ver y hacer otras cosas? Tiene que ver con la educación y la forma en la que lo estamos enseñando, ¿sí? Y a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, la estadística es muy alta. El 70% de las personas ha sido abusada sexualmente. Y eso es altísimo. Y el 80% de esas personas ha sido por un familiar. Cuando dices muchachos, recién dijiste, los muchachos terminan enseñándote cosas que... ¿A qué edad te refieres? De los 13 a los 17 años, 18 años. ¿Ya de los 13 Sí, años? de donde tienen la pulsión más apremiante. Yo quisiera agregar dos cosas en ese sentido. Adelante. Precisamente mi tesis para mi grado de postdoctorado versa sobre quién nos educa en sexualidad. Y es una encuesta que justo seguimos teniendo disponible en internet, pero que nos arroja justo esta información y me parecería interesante puntualizar que no es algo actual. Esto viene sucediendo desde generaciones atrás, donde quien nos educa no son los padres y que existe esta situación donde
sigue muy presente el hecho de los papás ante la ansiedad y ante la dificultad de poder asumir su propio erotismo y su propia vida sexual, esperan que esta información se les dé en la escuela. Y en la escuela, por supuesto que pueden tratarlo desde una perspectiva biológica, pero no desde toda la connotación de valores y erotismo y demás, porque esperan que esto lo hagan los padres. Cuando esto empieza a suceder, acudimos a nuestros amigos que definitivamente tampoco saben mucho y entonces nos referimos a lo que hay en las redes sociales. Y ellos son, las redes sociales, todo el material que está, lo que nos está enseñando. Sin embargo, trabajando en redes sociales, también me doy cuenta que cuando tú ofreces como especialista en temas de sexualidad un artículo interesante que explique, de verdad es que eso no es lo que llama la atención. Las personas comparten más otro tipo de información que a lo mejor pueda ser un poco más gráfica o un poco más morbosa, claro. ¿No? Entonces, también está una situación, definitivamente estamos dejando que otros más eduquen, y comprendo que no es sencillo, porque no es sencillo platicar de sexualidad con los chicos, pero entonces es importante acercarse a las fuentes, a quienes sí puedan hacerlo, y hacerlo en un trabajo colaborativo, que eso me parece como una de las tareas que quizás pueda ser una buena herramienta como padres de familia, ¿no? Finalmente me queda claro que ser padre de familia es una tarea que tiene muchos puntos que necesitamos desarrollar, que es una tarea complicada, pero que no tienen que ser expertos en todo, si están cercanos, y entonces con esto pueden ayudarse a buscar diferentes fuentes, ¿no? Diferentes formas. Déjame hacerle una pregunta a los dos. Esto que estuve hurgando en investigaciones y en supuestos estudios serios sobre la pornografía, dice que el 60% de las personas sienten culpa o remordimiento por haber recurrido a la pornografía, además del dato estadístico. ¿Qué significa esto? Mira, depende de la edad a quien le hayan preguntado, ¿no? Ese es un buen punto, si le preguntas a un niño que fue educado con que la sexualidad es mala o que no se debe ver pornografía, no sé, pues va a sentir culpa porque lo hizo mintiendo. Si le preguntas a un adulto de nuestra edad, pues, oye, qué pena, me agarraron viendo porno. Claro. Pero si le preguntas a un muchacho, pues, hombre, estuvo buenísima, la ocupo 10 minutos y con eso tengo. O sea, va a depender del campo, de la gráfica de campo. Del perfil de edades que le preguntan. Yo creo que tiene que ver con educación. Si a mí me enseñaron que eso era algo malo, era algo sucio, era lo que yo no tenía que hacer, voy a tener culpa hasta los 40 años, hasta los 45. Y la culpa es una de las partes muy interesantes que consolidan este proceso adictivo, porque entonces yo veo porno, ¿no? Entre que porque tengo la costumbre, entre que porque me llegó, porque aparte recordemos y digamos, muchas personas estamos en cientos de grupos a través de WhatsApp, ¿no? Claro. Y que hay muchos grupos que se comparten este material entre los hombres, ¿no? Entonces de repente yo siento que no lo tengo que ver, pero ya lo vi, y entonces pues en ese momento me siento muy bien, pero después digo, no, ¿por qué lo hice? Y entonces me empiezo a sentir muy mal, me siento culpable, claro. Me siento ansioso, y como me siento muy ansioso, pues quiero relajarme, entonces vuelvo a suceder en la misma situación. Entonces sí sucede, o sea, sí existe esta parte de culpa. Sin embargo, hay quienes asumen muy bien para qué es ese material, lo utilizan y tal, ¿no? Incluso hay parejas que llegan a un nivel de comunicación donde pueden utilizarlo como para ver qué podemos aprender, para despertar el erotismo. Sin embargo, mucho tiene que ver cómo yo interpreto ese material. Si yo lo tengo catalogado como las cosas que no tengo que hacer, como algo negro, oscuro. Exacto, claro. Mm. Como yo sé que no tengo que robar y yo sé que no tengo que matar, ¿no? Entonces, si yo sé que no tengo que hacer eso, ahora, insisto, esto no es una invitación, porque también el material sexualmente explícito me queda claro que no es para todas las personas. Y no tiene por qué serlo. O sea, si tus valores no dan para eso, pues no lo hagas. Claro. No tienes por qué hacerlo. Y ahí es donde entonces entramos a temas donde, por ejemplo, como adultos, es que él quiere que lo haga, ¿no? Es que él lo necesita. Y entonces muchas veces esto, cuando lo hacemos porque él quiere o ella, ¿no? Según sea el caso, incluso puede empezar a generar enojo, resentimiento con la pareja, y de todas maneras el erotismo se rompe, y muchas veces esto llega a ser un problema de pareja. Ustedes en sus sendas profesiones, ¿tienen consulta de este tipo, por ejemplo, de papás que les van a plantear que su hijo ve pornografía? Sí. ¿O tienen la preocupación vigente? Es un tema recurrente y se tiene que abordar desde la perspectiva de la familia o de la persona que va.
Nosotros tenemos la obligación de mantenernos en una postura neutral para comprender la otra. Claro. Y si, por ejemplo, llega un muchacho que pasó una foto de su pene a su novia y su mamá, alarmadísima, te cuenta el problema, pues tienes que ver un montón de cosas. Por ejemplo, qué religión tiene, de qué cultura viene, qué edad tiene el hijo, todo ese tipo de cosas hay que ver. Hay religiones, por ejemplo, muy estrictas en cuanto a la sexualidad y que son asfixiantes para un muchacho adolescente, ¿no? Y ahí es donde más problemas se presentan. Asfixiante las reglas que Sí, tiene esa claro. religión. Imagínate que te digan que masturbarte te va a llevar al infierno. Entonces, pues, pobres muchachos, entonces tienen que construir una doble moral y aparece la famosa culpa de lo que estamos hablando, ¿no? Si te dicen que algo que te pulse en el cuerpo es malo y apremiantemente lo haces, pues vas a sentir una culpa y luego vas a necesitar castigo por esa culpa y entras a un círculo vicioso terrible. Pero sí, llega mucha consulta de ese tipo. ¿A ti, Roberta? Y que aparte, terminando esta idea, aparte si no lo haces, también estás en la disyuntiva, porque a mí me dice la iglesia que no, si me cacha mi mamá me ve muy mal, pero adivina qué están haciendo todos mis amiguitos. O sea, claro, eso es lo que se habla hoy, ¿no? O sea, oye, a ti ya te salió, tú ya conoces, a ti ya te pasó, entonces también es como una situación ambigua donde cómo puedo lidiar con esto. Y esas son las herramientas que hay que darle a los chicos para que aprendan a que su decisión tiene que ser válida. Y sí, efectivamente, en este caso, también tengo la fortuna que muchas veces son los padres de familia los que me los traen a consulta, vienen a consulta conmigo y me dicen, ¿sabes? Esto empieza a suceder con mi hijo, ¿me puedes ayudar? Por supuesto, hay que entender que cuando son menores de edad tiene que ser con autorización y los padres tienen que ir a llevarlos a consulta, pero claro que muchas veces hacemos este trabajo colaborativo de cómo informarles y sobre todo hay que entender lo siguiente, estamos hablando de material sexualmente implícito, pero también cuando ellos inician su vida erótica, muchas veces como padres no sabemos cómo acompañarlos y hay muchos temas que tenemos que tener atención, que no solamente son la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. Entonces me ha tocado que hay papás que me dan la confianza de poder acompañarlos en este proceso. Que por cierto, ayer o antier, las noticias sobre la gonorrea el resurgimiento de la gonorrea que supera o que no se deja vencer, mejor dicho, por los antibióticos. Y es una cosa que uno ya la tenía en el pasado, ¿no? Que tiene que ver con la hiperactividad sexual. O por la actividad sexual. Bueno, tiene que ver con ambas, ¿no? Y el abuso en el uso de los antibióticos. Eso está interesante. Exactamente. De los dos lados. Y que creo que todavía sigue, hoy por hoy podemos estar seguros de que no hay falta de información, porque la información los tienen los jóvenes y los adultos. Sin embargo, tenemos todavía este pensamiento romántico, ¿no? De que el amor nos va a proteger. Entonces, si ya somos pareja, asumimos la exclusividad erótica y no necesariamente es así. Claro. Y entonces, cuando asumimos que hay una exclusividad y pensamos que podemos dejar de utilizar métodos de barrera, por supuesto que estamos participando de todo esto y pues bueno, no sabemos en qué momento pueda llegar a tocarnos algo así. Carlos, ¿hay una nueva sexualidad y una vieja sexualidad? ¿O es... Bueno, sexualidad desde siempre, desde ¿no? siempre. La perspectiva de la sexualidad ha cambiado, ¿no? Vivimos en un mundo de doble moral, ¿no? De los videojuegos. A partir de los 13 años ya puedes legalmente jugar un videojuego que te enseña a matar y estrategias, ¿no? Pero ponle un videojuego donde te enseña a hacer el amor o tener relaciones sexuales y te van a meter al bote, ¿no? por inmoral, o te van a crucificar por inmoral. Entonces, ¿son de igual efecto? Pues sí, claro, ¿no? O sea, pregúntame qué es más inmoral, ¿no? Si aprender a matar, aunque sea en tu imaginación, o aprender a tener una relación sexual. A contar muertitos. Bueno, la sexualidad pues va cambiando de acuerdo la sexualidad es la misma, pero la perspectiva moral de la sexualidad es la que se va modificando, ¿no? Como la moral de tiempo y espacio. Ver una monja hoy en falda Chanel es normal, pero lo hubieras visto en 1900 y pues la pedreas por casquivana, ¿no? Claro. Igual la sexualidad va acomodándose a los ojos de quien la percibe. La pregunta viene porque me imagino que tendrán
pacientes que a lo mejor son hasta de la tercera edad y que transmiten, cómo ven la sexualidad ahora, o sea, cómo la ven en sus hijos o en sus nietos. Me imagino que habrá una adaptación forzada, una adaptación natural que debería ser, pero no deja de ser un shock, ¿no? El cambio generacional. Para la mayoría de los papás de más de 50 años con hijos adolescentes es muy difícil, porque tenemos una construcción moral muy diferente. Claro. Y sí habría que decir que yo creo que va más rápido todo, ¿no? Hoy por hoy la apertura que existe de hablar esta condición donde la sexología ya es una ciencia y entonces ya hay muchas personas que no solamente es una ciencia que no está dedicada solamente a médicos o a psicólogos o enfermeros, sino a abogados, atraviesa muchas profesiones y hoy por hoy ya tenemos muchos más nombres, lamentablemente a veces más etiquetas, pero hoy se habla y se le dice y se le pone un nombre a lo que ya ha existido desde antes, ¿no? Entonces hablamos de otras orientaciones, hablamos de otras prácticas, hablamos de otros derechos que se han ido conquistando, entonces creo que tiene que ver con mucha rapidez y que muchas veces las cosas ya existían, solo que estaban debajo de la mesa y hoy las tenemos sobre la mesa y entonces, aunque esto puede derivar en algunos retos para quienes estamos en otro momento o venimos de otro momento, pero confío en que si lo hacemos todos tomados de la mano y sobre todo manteniendo como eje el respeto a ti mismo, a tus ideales, a tus valores, a tu cuerpo y al otro, pues definitivamente esto va a llevarnos a un crecimiento como sociedad. A manera de conclusión, digamos, sí hay que platicar más sobre sexualidad con los niños, es aconsejable, es ¿desde qué edad? Desde siempre y como se vaya presentando. Mamá, ¿por qué tengo esto? Y mi hermana no, pues porque tú tienes pene y ella tiene vagina. Punto, se acabó. Cuando un niño se le aclara para qué son los órganos genitales, cómo se hace el amor, por qué mamá y papá les gusta estar desnudos, por qué de pronto los papás juegan a X o Y cosas en el cuarto, pues es muy simple y ya no hay una curiosidad exagerada por saber qué está pasando. Claro. Mientras sigamos en la postura de te lo oculto, o te digo hasta ahí nomás. Sí, claro. Pues los niños siempre van a buscar respuestas y tienes que dar una respuesta satisfactoria de acuerdo a su edad. Hay que educar con amplitud y sin tapujos. Claro. Pene es pene, vagina es vagina, no tienes que decirle pipí, ni margarita, ni nada. Entonces el niño pues se acostumbra a los términos y en vez de desarrollar un morbo, pues va a desarrollar habilidades para vivir con su sexualidad, no dobles morales o cosas medio deformadas para poder sentirse saciado de esa curiosidad. Roberta, el mismo tenor. Exacto, coincido con Carlos en todo esto y sobre todo el hecho de considerar que no debemos de alarmarnos. Hoy por hoy normalizamos mucho que los niños están presentes cuando llegamos a discutir, nos gritamos, nos maldecimos, pero nos cuesta mucho trabajo que un niño esté presente cuando nos amamos. Y no me refiero eróticamente, sino me refiero a este contacto natural que podemos tener, el contacto, las caricias entre papá y mamá nos van moldeando, el cómo se vive la desnudez en la casa, si es así como de tápense todos, ¿no? O sea, tendremos que ver el cuerpo como algo natural, claro que hasta cierta edad, claro que hasta cierto momento compartimos o nos bañamos juntos, pero como vamos viviendo todo esto, vamos formando y efectivamente llegará el momento en el que esto sea natural y no haya esas preguntas, pero también tiene que ser natural el hecho de repente decir, ¿sabes qué? La puerta se cierra. Tú tienes tu cuarto y empezar a dejar de utilizar o castigar con la sexualidad, que eso también es algo que venimos haciendo, ¿no? Entonces definitivamente en la manera en la que vamos hablando de esto van siendo algo natural que sobre todo va incrementando el vínculo. Porque esperamos y deseamos que nuestros adolescentes se acerquen a preguntarnos, se acerquen a decirnos que inicien su vida sexual activa, pero nunca antes lo hablamos, no fuimos creando este puente de comunicación. Esa es la manera de crearlo, para que el día que ellos decidan, tengan 13, 15 o 18 años, pues nos lo compartan o sepan cómo protegerse. La educación pública, la educación sexual pública, ¿es suficiente? ¿Hay mucho para hacer? Porque está bien, la privada uno consulta, va a un profesional,
como ustedes y soluciona el problema. No, los libros públicos tienen información excelente sobre sexualidad. El problema es que no estamos educando en habilidades sociales para enfrentar la sexualidad. Claro. ¿Cómo le digo que no a mi novio? ¿Por qué sí tener una buena relación sexual? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo iniciar o terminar una relación de pareja? Son cosas en las que no estamos educándolos y son habilidades importantísimas, más valiosas que la trigonometría en algún momento. Claro, claro, claro. Porque ve todos los adultos que colapsan en sus vidas personales porque no saben tener una relación personal saludable y eso tiene que ver con su vida sexual. Psicólogo, se nos acabó el tiempo. Empiezo contigo, que eres ya muy conocida, pero quiero que des tu teléfono, más bien tu www o lo Claro que sí. sea, para que la gente se quiera comunicar contigo. Claro que sí. Para cerrar, yo solamente quiero decir Sí, que hay que también dejar de pensar que no lo van a hacer. De repente pensamos que no dar la información va a generar que no lo hagan. Lo van a hacer, entonces mejor hay que decirles Claro. cómo hacerlo. Muy bien. Y pues nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos vas a encontrar como Sexo con Roberta, en todas, y también en www.tusexólogadecabecera.com. Carlos, tus No, datos. yo nada más en 2 o 3. Con mucho gusto. Estoy en Facebook como psicólogo Carlos Gutiérrez Tijuana, en YouTube también. Tengo un número de WhatsApp, 6767940. Mi clínica está aquí en Tijuana, en Las Torres, Centro Médico 2, Consultorio 359. Muchísimas gracias a los dos y a usted por su atención en este programa que nos fascinó y quisiéramos hablar mucho tiempo más, pero vamos a programar otro. Buenas noches, gracias.